viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a través de UACJ TV 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez El Paso y saludamos a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos. Amigos, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ se ha estado desarrollando el seminario Surgimiento de las Alianzas Políticas en la Historia Reciente de América Latina, que está impartiendo el doctor Ricardo Melgar Bao, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y él precisamente hablar sobre estos temas, sobre cómo se dan las alianzas, desde cuándo surgen en el mundo y cómo está el contexto latinoamericano. Por eso el día de hoy está con nosotros aquí en Énfasis y le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muy amable y contento de estar en Ciudad Juárez, una ciudad con la cual tengo muchas huellas en mi vida y varios quereres académicos. No, pues qué bueno que está aquí con nosotros. Voy a hacer una breve presentación del trabajo del maestro Ricardo Melgar. Él es antropólogo e historiador, es originario de Perú, pero radica en México desde 1977. También el doctor Melgar es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha desempeñado como docente del Colegio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director del Colegio de Estudios Latinoamericanos y también ha fungido como docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también coordinó el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Y bien, está aquí en la ciudad, en un ambiente y en un contexto muy, muy interesante el que vive México. Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros en Ciudad Juárez, maestro. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre estos temas. ¿Desde cuándo usted estudia estas alianzas? ¿Cómo se perciben en el mundo estas alianzas políticas? La historia del asociacionismo político puede ser vista de diferentes maneras. Mi perspectiva es interdisciplinaria, se mueve por definición entre la antropología y la historia. No es la mirada de un politólogo que está muy centrada en la coyuntura. Pienso de que este presente de más de una manera tiene cadenas semánticas, huellas que vienen desde el pasado y que hay procesos de transfiguración en las formas del asociacionismo político, de la manera de tejer alianzas, de tejer redes y formas de participación en los espacios públicos. Si pienso en la forma originaria, que no tenía que ver con partidos políticos, pero que sí incidió en un ciclo importantísimo de la historia republicana de todos los países de la región. Cuando viene el ciclo de la independencia, en el ciclo de independencia uno encuentra las huellas en fines del siglo XVIII y viene el proceso de realización en el curso de los primeros años del siglo XIX. ¿Y cuál es la figura ahí? El espacio público es un espacio que comienza recién a configurarse como un espacio abierto, como un espacio que tiene que ser resignificado, que debe tener otros sentidos. El primer sentido es la necesidad de descolonizar el espacio público, darle voz y
y la posibilidad del ejercicio de la voluntad y de reorientación del curso de lo que serían nuestras repúblicas. Doctor Y Melgar, esa primera forma tiene que ver con las logias masónicas. precisamente, ¿qué elementos tienen los países latinoamericanos en este contexto en el que usted nos está colocando? ¿Qué elementos, qué características tienen en relación, pues, a otras partes del mundo que son exclusivas de nuestros pueblos latinoamericanos? Si nos miramos en el espejo europeo, diríamos que la modelación política de nuestras organizaciones y de nuestros quehaceres es tardía. ¿Por qué? Porque la historia de los política de los países metropolitanos eh, eh, han cribado con antelación los nuevos cursos, los nuevos cauces de la modernidad, de la racionalidad, de la participación. El punto de inflexión es, por un lado, la Revolución Francesa, que abre una fase expansiva, no solo para Europa, sino también para otros escenarios continentales. Y de otro lado, el proceso de independencia de los Estados Unidos. En uno y en otro se comienza a iluminar lo que son los derechos civiles, lo que es la perspectiva de participación política. Y en América Latina eso llega con el ciclo de la independencia. ¿Cuáles son los gestores y mediadores de ese proceso de reflexión? No es una reflexión pasiva, es una reflexión que apuesta a reelaborar y mirar las especificidades de las formas de la politicidad criolla, de la politicidad mestiza de nuestros pueblos. Son las logias masónicas. Y pienso en dos logias masónicas, la logia de los Guadalupe, pero la logia de los Guadalupe, como la otra logia que viene del sur, que es la logia Lautaro, espacialmente se asemejarían a lo que son los fractales, o sea, rebasan las fronteras de los territorios o de las divisiones políticas del colonialismo hispánico. Entonces podemos encontrar que la logia de los Guadalupes, que tiene su asiento principal en San Francisco, pero también nos remite a Madrid, nos remite a Londres, nos remite a diferentes lugares de la Nueva España e incluso a América Central. Y la logia Lautaro, que viene de Chile, también se disemina por otros espacios. Entre uno y otro, el referente, el modo de enunciar, decir Lautaro o decir Guadalupe, es una clave de autoctonía. No va a ser logias que aparezcan como réplicas exactas de los rituales escoceses o yorquinos europeos o anglo-norteamericanos. Es el intento de encauzar cómo este asociacionismo proteico inicial tenga un sesgo propio, un sesgo nativista. En el caso, por ejemplo, de Perú, ¿cómo se vive este proceso, como me imagino, como todos los países latinoamericanos, con sus revoluciones, con sus revueltas, en el sentido, en el proceso de Perú? ¿Cómo lo identifica usted en este contexto que nos va marcando? Bueno, el caso peruano es tardío con respecto al ciclo de la independencia latinoamericana. ¿Por qué es tardío? Pues es un ciclo de independencia hegemonizado por el sector criollo, por los sectores criollos urbanos. Pero el Perú resiente la derrota del movimiento tupacamarista en 1780, que si bien era liderado por el linaje inca de los Tupac Amaru,
aglutinó a muchas otras castas, a muchos otros sectores en la perspectiva de lograr conquistar derechos y otro tipo de protagonismo sobre los cauces nacionales. Pero el movimiento tupacamarista no era un asunto solo peruano, no tenía que ver únicamente con el virreinato del Perú, abarcaba parte del virreinato de la Nueva Granada, parte de lo que era Bolivia, parte incluso de lo que eran las estribaciones norteñas de Argentina y Ecuador, Colombia. Fue un movimiento, diríamos, transfronterizo de acuerdo al orden hispano-colonial. Cuando es derrotado viene una racia, una vigilancia y una fase muy represiva de todo conato de reactivación, de reanimación. Entonces, esto va a marcar un retraso muy grande con respecto al desarrollo de la independencia, y van a necesitar que concurran, porque era el principal bastión colonial, y también Cuba. Bueno, Cuba tuvo mayor rezago que el peruano, pero ahí estaba la concentración de fuerzas realistas. Entonces tiene que generarse el movimiento bolivariano que viene desde Caracas y la Gran Colombia, y del otro lado el movimiento que lidera San Martín, ¿no? Argentina, Chile, con participación uruguaya, para converger sobre el espacio. ¿Qué papel juega precisamente Argentina y todo en el tiempo de Allende y toda esta revuelta también para irse conformando en una nación más consolidada en ese periodo, doctor? Cuando gana Allende las elecciones... Que lo hace con una alianza. Así es un frente de partidos de izquierda en su conjunto, algunos que poco antes se habían escindido, los socialistas se habían escindido, pero se reconcentran, se vuelven a unificar en el proyecto de Unidad Popular. Igual tenía que ver con otra organización de filiación cristiana de izquierda, que en el MAPU habían dos MAPUs, estaba el Partido Comunista y estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR. Todo este proceso de confluencia de fuerzas permite que Allende gane las elecciones. Pero hay que recordar que en las elecciones anteriores que ganó Frei, Allende participó y perdió por estrecho margen. Esto lo convertía en una figura alternativa siempre y cuando lograra sumar fuerzas. Y cuando suma fuerzas, inicia su gobierno, se aproxima el centenario de la Guerra del Pacífico. Y el centenario de la Guerra del Pacífico, con el cual Bolivia perdió su salida al mar, sus costas, y Perú perdió con Chile, al igual que Bolivia, parte importante de su territorio. La experiencia de Allende genera, desde la perspectiva de los intereses nacionales de Bolivia y de Perú, distanciamiento. Hay simpatías, obviamente, políticas de las izquierdas, pero desde un espectro más amplio, como que preocupación sobre el curso futuro más cercano a la conmemoración del centenario. Tal es así que el gobierno de Torres y el gobierno de Velasco Alvarado apuestan a revertir lo que fue la derrota del Pacífico, iniciar el proyecto de una ofensiva militar que permita la recuperación del litoral boliviano, del acceso al mar, y del Perú la recuperación de Tarapacá y Puerto de Arica, hacia los que consideraban que fue motivo de despojo de guerra. Actualmente, precisamente, doctor Melgar, ¿dónde estamos parados en América Latina?
pensando en estos, cada país al final de cuentas tiene su historia, quizás puede tener mayor o menor impacto en nuestro continente, en América Latina, pero por ejemplo, ¿dónde estamos parados en estos temas de la coalición, de la alianza, de los frentes? ¿Cómo se percibe en América Latina? Para después aterrizar en México. Sí. Podría empezar al revés. ¿Sí? México hacia en el periodo postrevolucionario, en los años previos, 4 o 5 años previos a la constitución del Partido Nacional Revolucionario, bajo el liderazgo indiscutible de Plutarco Elías Calles, existían varios partidos socialistas regionales, ¿no? Estaba el Partido Socialista Fronterizo de Tamaulipas, estaba el Partido Socialista del Estado de México, estaba el Partido Socialista de Chiapas, y así era como las formaciones políticas más extendidas. De todos esos partidos, el único que había logrado acceder a un poder regional y que tuvo vínculos internacionales fue la experiencia de Carrillo Puerto, en Yucatán. A la fundación del partido del PNR concurren estos partidos regionales. Podríamos decir que se gesta dentro del marco protector de la unificación de todas estas corrientes, de todas estas presencias y representaciones regionales, la posibilidad de que el PNR tenga proyección nacional, proyección federal. Esos orígenes no han sido suficientemente estudiados, ¿no? Merecerían explorarse, porque para que concurrieran a ese evento fundacional del 29 tuvieron que establecerse negociaciones, acuerdos y alianzas. Claro, porque pareciera que esto, como estamos en este tiempo político, pareciera que esto es de ahora, ¿no? Pero esto tiene su historia. Pero ¿cómo entender en el caso de las coaliciones o estas alianzas de tener a veces partidos de izquierda con partidos de derecha? Encontramos choques ideológicos que pudiéramos pensar irreconciliables, pero los encontramos ahí unidos para llegar, en el caso, pues al llegar al poder, llegar a tener pues la batuta del gobierno. Habrían dos formas de coalición que, bueno, por un lado están las alianzas electorales, que las hemos visto y las estamos viendo en el presente, pero al mismo tiempo están las coaliciones transfronterizas, ¿no? El PRI, como el PAN, lograron adscribirse a un tejido organizacional mayor. El PRI, a través de la COPAL, de este organismo que aglutinaba a partidos de orientación socialdemócrata en el marco regional, y que en su conjunto estaban vinculados a la socialdemocracia europea, ¿no? Entonces la COPAL era importante. El PRI logró que tuviera su sede principal en México, aunque se aplicara un juego de representaciones con partidos hermanos. Y del lado del PAN, logró también, tomando a México como centro, convertirse en el anfitrión, ¿no? Iniciado el sexenio foxista, para darle un giro de tuerca a lo que era la representación continental de la democracia cristiana, que tenía su sede y su mayor presencia en Europa. Pensemos en Alemania, pensemos en Italia y en España. Y lo que se hace bajo este marco de acercamiento, de revisión de la coalición, se le da también una forma distintiva que nativiza la democracia cristiana aquí,
y a iniciativa del propio PAN decía, para América Latina, como decir, otra denominación de los partidos filocristianos, que sería el ramal continental de la democracia cristiana. Y la llamaremos de otra manera y se llamó de otra manera. Entonces México en las grandes coaliciones, en estas dos grandes coaliciones, ¿no? Socialdemócrata y demócrata cristiana, ¿no? Inclinada más hacia la izquierda reformista, la otra hacia la centro derecha, jugó un papel importantísimo. Ese es el aporte de México a las coaliciones nacionales. Porque, por ejemplo, aquí las ideologías políticas también entonces se suma o a veces pareciera que se va perdiendo la fuerza, la identidad partidaria. ¿Cómo entenderlo, sobre todo en este contexto que vivimos en México? Bueno, la figura de partido se ha transfigurado, ¿no? Todavía hasta la década del 80 podríamos ver que había un núcleo duro en la estructuración y quehacer de los partidos. El cuerpo de doctrina. Un partido debería tener un cuerpo de doctrina e ideología. La ideología ya no gravita como forma distintiva de los partidos de derecha, de centro, de izquierda. Cuenta más bien esta intencionalidad pragmática de ver y acceder a las cuotas de representación asociadas, ¿no? Por alianza, a los modos más abiertos de la retórica y de las promesas electorales para ganar mayor cantidad de sufragantes, pero eso va desdibujando el papel que otrora tuvo el cuerpo de doctrina, y dos, va generando tensiones, porque en la historia de los partidos mexicanos de los últimos años, de los últimos 20 años, pero también latinoamericanos, la relación entre programa y promesa electoral, ¿no?, se ha profundizado. Entonces, parte de la dificultad en el terreno de la gobernabilidad tiene que ver no tanto con la plataforma programática, sino con el asunto de las promesas incumplidas. Y las promesas tienen puntos de vinculación con el programa, pero se mueven independientemente. Y al moverse independientemente va a generar el descrédito, la pérdida de atracción, porque hay un sector importante de la población que nutre su abstencionismo, o esa postura nihilista de decir que se vayan todos porque ya no falta credibilidad. Y la clase política latinoamericana ha perdido mucha credibilidad en los espacios públicos del continente. También hay otro elemento que concurre a los espacios políticos, que es otra figura institucional que interfiere o tiene alguna injerencia sobre la definición del curso del quehacer político. Me refiero a las ONGs. El ONGismo merece ser analizado con cuidado de cómo está reconfigurando el quehacer político y la actividad pública y el ámbito de las representaciones. El ONGismo debería estar en la agenda de la discusión académica, pero también en la agenda de la discusión política. Y cuando he entrado a la agenda de la discusión política, ha sido para ver cómo restringir esta influencia, cómo limitarla por un lado, y por otro lado, cómo captar recursos
recursos de financiamiento para tal o cual programa partidario que puedan ayudar a penetrar en espacios donde hay un potencial de sufragantes, sobre todo en sectores marginales. Doctor Melgar, ¿los partidos o los pueblos latinoamericanos se están viendo representados en estas alianzas, en estas coaliciones o en estos gobiernos? Porque también votan con la esperanza de, como cualquiera, tener un futuro mejor para ellos, sus familias, sus hijos, y después observamos que muchos hombres y mujeres que han detentado el poder se caen rápido de ese altar e inclusive pues se dan historias muy desafortunadas del mal uso del poder. Podríamos decir de que la imagen política está asociada a los procesos electorales. ¿Y cómo se construye la imagen política? Se construye principalmente por vía mediática. Y la vía mediática no es solo de que aparezca en la televisión, en las redes, sino son los modos de presentación de la imagen de los candidatos. Y esa imagen a veces viene transfigurada por una serie de dispositivos. ¿Cómo se planteaba la figura, por ejemplo, de Alberto Fujimori, expresidente del Perú? Porque tuvo una avasalladora victoria, tuvo grandes momentos políticos, pero que al final de cuentas después fue sentenciado y fraude, dinero que roba el pueblo. Bueno, en el Perú, como en otros países, el descrédito de los partidos tradicionales posibilitó de que un candidato independiente como Fujimori pudiera cobrar una presencia sorpresiva, inusitada, porque su antagonista era Mario Vargas Llosa. Pero había una diferencia muy notable. Bueno, que ahora apuntamos después Mario Vargas Llosa. Habla mucho de la política latinoamericana. Así es. Y México no ha escapado de escucharle de sus reflexiones, de sus mensajes, pues. Así es. En el caso de Fujimori, el habla, la gestualidad y la segunda piel, o sea, la indumentaria, jugó un papel para hacer campaña exitosa. Y creo que ningún otro candidato y después presidente usó tantos disfraces para poder atender las imágenes diversas que tienen marcas de regionalidad y de expresión cultural en los diferentes lugares de ese mosaico intercultural que es el Perú. Pero también hemos visto que el tema de la segunda piel, que forma parte de la coreografía de imagen, se ha presentado en otros países, en otros escenarios. En México de manera discreta, y venía un poco atrás en el diálogo entre los candidatos a la presidencia, cuando sobre todo tenían que ir a zonas indígenas. Claro, sí, los vemos vestidos, ¿no? De Chile, los vemos vestidos de rarámuris, los vemos, que es ahí en ocasiones donde está a veces la crítica, ¿no? Estos grupos vulnerables de los países solamente aparecen en estos espacios, en estos momentos, o como la figura turística para atraer visitantes. Así es, y sobre todo con el interés de capitalizar imagen y votos. Claro. Imagen porque implicaría que están en los lugares más apartados, en los lugares más marginados, aunque esa marginalidad quede ya fuera del plan de gobierno y de la propia gobernabilidad, ¿no? Doctor Melgar, estamos en tiempo. Me gustaría mucho que dejara en el ánimo de nuestros televidentes algunos textos, quizás algunas lecturas para aquellos que quieran ahondar en torno pues, a este tema que hemos estado abordando de
del surgimiento de las alianzas en América Latina o quizás en el marco en el que vive México, pues tener una referencia más clara? Bueno, sobre lecturas recomendables, tendría yo dudas en señalar que son las de mejor uso para la gran cantidad y diversidad de lectores. Las que yo manejé en el curso estaban muy acotadas a momentos, a circunstancias. Solo presenté el análisis de 2 casos. El Frente Popular en Chile, pero no el que lleva Allende al poder, sino a una experiencia previa del 38 de Aguirre Cerda, que es una candidatura de coalición de izquierdas, pero que me permitía en el seminario iluminar los matices que aparecen en la Unidad Popular 30 años después. Y el otro es el caso uruguayo, el del Frente Amplio, que bueno, está en funciones en el gobierno con transfiguraciones que tiene que ver con ese juego de facciones que hay dentro del propio Uruguay, ¿no? Y diría yo de que el panorama político latinoamericano indica de que la figura del partido, de los grandes partidos tradicionales, se ha ido deteriorando. Y me parece que el PRI se encuentra también bajo ese riesgo que va a reaparecer en este proceso electoral. Fue ese riesgo que le permitió perder 2 elecciones consecutivas con Frente al PAN, y en esta ocasión yo no le veo mayores posibilidades de que repunte y logre la primacía en las preferencias del electorado mexicano. Pero es el mismo espejo que uno puede ver en Colombia, que puede ver en Venezuela, que es una oposición muy desvalida, y antes de ese proceso anémico que vive la oposición a Maduro, ya se había colapsado COPEI y Acción Democrática, y bueno, hay un proceso de transfiguración muy fuerte en todo el continente. ¿Qué es lo que viene? Me parece que hay un agotamiento de los viejos modelos de partidos que se abrirá en perspectiva si no quiero entrar en el terreno de los pronósticos, pero hay cambios fuertes. Y hay la tendencia cada vez marcada en varios procesos de que el abstencionismo se refuerce con nuevos elementos de repudio a la clase política por el asunto reiterado y crónico de la corrupción en la representación política y en el ejercicio del poder. Eso es gravísimo. Doctor Ricardo Melgar, muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo de este espacio y le agradecemos pues este tiempo y esperamos que pronto regrese aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Volveremos. Claro que gracias. Sí. Muchas gracias. Con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.